Hasta el momento, hemos estudiado el capital con base en las distintas fracciones de la burguesía donde encontramos el origen y el reparto de la plusvalía. Es hora de estudiar la relación de capital y trabajo como un proceso global que no puede ser del todo apreciado desde las distintas fracciones capitalistas y mucho menos de la empresa individual. Sabemos que las empresas que tienen una mayor composición orgánica del capital, es decir, mayor inversión de capital, sobre todo en lo tecnológico, tiene casi siempre una mayor ganancia de aquellas otras empresas de la misma rama o distintas ramas que tienen una composición orgánica de capital menor. Marx nos daba en su obra literaria el siguiente ejemplo para explicarnos cómo funciona socialmente la plusvalía. Dado que el valor de la mercancía está determinado por el tiempo de trabajo social en una coyuntura histórica, podemos suponer lo siguiente. Si tres burgueses industriales con distintas composiciones orgánicas del capital, uno alta, otro media y otro baja, lanzan al mercado una misma cantidad de X mercancía, podemos observar lo siguiente. El burgués con una composición orgánica media va a vender la mercancía al equivalente a su valor, en la que obtiene X cuota de plusvalía equivalente al excedente de fuerza de trabajo expropiada, o dicho de otra forma si se quiere, el costo de producción más su plusvalía, están representados en el precio de mercado. Pero ¿qué pasará en cambio con el burgués de una composición orgánica baja, puesto que, en nuestro ejemplo, el precio de producción se nivela en el mercado en función del burgués de composición orgánica media? Mientras que el costo de producción del burgués con composición orgánica baja es mayor a la media, es decir, obtiene una mercancía con mayor valor, lo que significa mayor tiempo de trabajo social que el reflejado por el precio de mercado, o dicho de otra forma, debe vender sus mercancías por debajo de su valor. Vemos en este segundo caso que la plusvalía arrojada será inferior al primer caso, a pesar de aportar mayor trabajo social, es decir, una parte del valor y plusvalía generada se pierde. Surge entonces la duda de dónde es que se desplaza este excedente de trabajo. Es por ello que tenemos que ir al tercer burgués que tiene una composición orgánica alta de capital. A la inversa del anterior caso, este burgués vende sus mercancías a un valor mayor al individual producido. Dado que su costo de producción es inferior a la media y el precio de mercado representa un valor mayor al producido, es por eso que decimos que este capitalista obtiene una ganancia extraordinaria, lo que significa una plusvalía mayor al trabajo social aportado. Visto estos casos es que decimos que la plusvalía y ganancia adquiere un carácter social y no meramente individual a nivel empresa. En nuestro ejemplo, una parte del excedente de trabajo producido por el burgués de composición orgánica de capital baja es expropiada y desplazada hacia el burgués de composición orgánica alta. Este fenómeno no solo es aplicable sobre capitalistas de las mismas ramas de la producción, sino entre capitalistas de distintas ramas cuya base son las distintas composición orgánica del capital. Hablamos entonces del fenómeno de nivelación de la cuota de ganancia. Dicho fenómeno se explica en función de que distintos capitalistas individuales tienden a invertir donde existe una mayor cuota de ganancia, sin importar la mercancía en sí, y desinvertir o invertir menos donde hay una menor. Con ello decimos que distintas ramas y sectores económicos con composición orgánica alta, media y baja tienden a arrojar cuotas de ganancias similares, a pesar de la disparidad del trabajo social arrojado. En una economía real, y no hipotética como la que hemos estudiado, el capitalista con una composición orgánica de capital alta, suele tener la capacidad de lanzar al mercado mayor cantidad de mercancía que las de una media o baja, y por ende es este primero quien tiene mayor dominio sobre el precio de mercado. Dado que, como dijimos anteriormente, las mercancías producidas por el capitalista de una composición orgánica alta tienen menos valor, es decir, menor tiempo de trabajo social que se refleja menor costo de producción de la empresa. Si el precio de mercado es manejado por este, es posible que llegue a la ruina económica a los capitalistas de composición orgánica media y baja, especialmente a este último, puesto que sus costos de producción son más altos. Al vender una mercancía por debajo de su valor, sus ganancias se reducen considerablemente. Precisamente es la concentración de capital la base con que la empresa capitalista se orienta hacia la concentración monopólica. Estudios posteriores sobre el carácter social de la plusvalía indican que su desplazamiento y expropiación no dependen exclusivamente de la composición orgánica del capital, sino también de las características monopólicas y de dominio de la empresa en torno al mercado.
Ya Raúl Prebisch, economista del CEPAL, analizaba parcialmente esta problemática en su teoría del deterioro de los términos de intercambio. Con base en la clasificación de los países en centro-periferia, observó que el intercambio comercial a fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX iba en detrimento de los países periféricos, puesto que los precios de los productos industriales provenientes de los países centrales aumentaban la brecha a su favor en relación con los precios de los productos primarios de los países periféricos. Una cuestión destacada es que este deterioro de las relaciones de intercambio en los países periféricos era parcialmente independiente de la composición orgánica del capital o de los frutos del progreso técnico para mantener el lenguaje que utilizó. Por lo que concluía que una parte de los frutos del progreso técnico y del excedente producido en los países periféricos, era expropiado por los países centrales. Prebisch proponía la industrialización en América Latina para contrarrestar el problema del comercio exterior y salir de la dependencia de estos países. Pero esta propuesta no constituyó, como lo demuestra la historia, una solución real. Esto se debe a que el factor determinante no es el rol de una actividad económica en concreto, como la industria, sino el papel de la empresa monopólica como centro de gravedad de la economía global. El desplazamiento de la plusvalía hacia este sector económico va más allá de la composición orgánica del capital, ya que se debe al control del mercado, de la inversión, de los precios y sobre el interés subjetivo de los consumidores particulares, de ahí la importancia de la inversión publicitaria. Ya Marx, pero sobre todo Lenin, tenía en cuenta el papel de las empresas monopólicas y su rol principal como contratendencia en la caída de la tasa de ganancia. Esta contratendencia obedece gracias a la sobreexplotación y sumisión económicas de otras regiones del mundo por parte de este sector monopólico. Una última cuestión a tener en cuenta en el desplazamiento de la plusvalía es el papel que juega el dinero. El dinero como elemento de intercambio debe estar respaldado en la producción para que éste adquiera su función, ya que por sí mismo no tiene ningún valor más que la de ser un medio de intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, pareciera que no siempre funciona así, por el contrario, daría muchas veces la sensación que es quien condiciona el valor de la producción y no la producción el valor del dinero. Este es por ejemplo el caso del dólar norteamericano. Esta moneda, que domina más del 60% de las transacciones a nivel mundial, adquiere un poder que va más allá de su respaldo en la producción real, obteniendo cualidades extraordinarias, que no son más que el reflejo del poder económico y militar de los Estados Unidos, pues su confianza como moneda se imprime en este dominio hegemónico. De esta forma este Estado-nación puede aumentar su poder de consumo sin necesidad de depender estrictamente de su sistema productivo, es decir, puede absorber una parte del excedente de trabajo producido en otros países simplemente porque dispone del control del dinero a nivel global. Este país puede, por ejemplo, imprimir dinero en grandes volúmenes, con único respaldo en la emisión de bonos por parte de su Banco Central sin causar devaluación de su moneda. Un ejemplo claro de este fenómeno se pudo ver durante la pandemia de COVID-19, donde el gobierno de los Estados Unidos inyectó una exagerada cantidad de dinero en la economía de esta nación sin producir ningún desfase económico significativo.